Jesús entero siempre es más bello, hace cantar el corazón. Bello el lucero, la Argentina luna, titilas las estrellas mías. Jesús es bello, Jesús es puro, que todo el reino celestial. Amén. Jeff, ¿van a tocar o no? Muy buenos días, hermanos. Es un placer verlos en esta mañana y ya nos damos cuenta del cambio de la hora.
La cena de acción de gracias va a ser el 16 de noviembre. Vamos a tener esto en cuenta, por favor, de que esto nos está aproximando bastante rápidamente ahora. Tenemos la limpieza de la iglesia la próxima vez y les agradezco a todos los que vinieron ayer para ayudar con la limpieza de la iglesia. La próxima vez va a ser el 7 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta mediodía. Y la cena navideña. Este va a ser el 21 de diciembre a las 6 de la noche. Estos son los eventos en el porvenir, así que vamos a recordar de estas cosas y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Padre, te agradezco por tu gran amor para con nosotros y por la posibilidad hoy que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno número 146. 146, Spanish only. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy.
El Espíritu de Dios que vigora la alma, cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Me olvidé mencionar después de la clase de la escuela dominical, hay todavía la Santa Cena hoy. Mientras vamos
buscar en nuestras Biblias. Ya está. Él ya sabe. Ya tenemos la Santa Cena. No olviden de esto y vamos a buscar a Hechos el capítulo 13. Hechos el capítulo 13. Dice la Biblia, por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. Así que no sé qué es la causa en nuestra iglesia, pero hay bastantes que tienen, si sos de México, la gripa, si sos de otra parte, el gripe. De que sea, no importa, es feo. Hechos el capítulo 13. La primera parte de Hechos capítulo 13 habla del liderazgo de la iglesia en Antioquía y el llamado al ministerio por el Espíritu Santo a Bernabé y Saulo. La segunda parte de Hechos, el capítulo 13, habla del ministerio de Bernabé y Saulo en la isla de Chipre. A la conclusión de este tiempo en Chipre, a Saulo comienza a ser llamado Pablo. Y desde este punto en adelante, él es conocido como Pablo. La tercera parte habla sobre la partida de Chipre y la llegada a Panfilia. El grupo no fue llamado más desde este punto Bernabé y Saulo, sino Pablo y sus compañeros. Es evidente que él llegó a ser el primero en la lista de los que se iban. Y también fue llamado Pablo y Bernabé. Después de llegar a Perge, Juan Marcos volvió a Jerusalén a la casa de su mamá por desconocidas razones. No sabemos por qué. Mientras Pablo y Bernabé fueron adelante a Antioquía y Pisidia. Pablo dio un sermón en la sinagoga de Antioquía de Pisidia a los judíos prosélitos y gentiles piadosos que estaban presentes. Y Pablo y Bernabé presentaron el evangelio a los gentiles ya en Hechos 13, 44 a 49. Pablo y Bernabé, habiendo sido expulsados de Antioquía de Pisidia, fueron a Iconio. Y allí termina el capítulo 13. Así que vamos a estar viendo este capítulo, pero para que sepa por dónde vamos ya, este es un esquema, vamos a decir, de capítulo 13. Vamos a orar. Ora, Padre, entramos en tu presencia pidiendo que tu bendición esté sobre tu palabra y que fuera útil en cada una de nuestras vidas y para el provecho de todos, en el nombre de Cristo. Amén. El liderazgo de la iglesia en Antioquía de Siria y el llamado de Bernabé y Saulo
por el Espíritu Santo, vamos a ver en Hechos el capítulo 13, versículos 1 a 4. Y quiero que noten los detalles, porque es importante que la iglesia sepa cómo se hace estas cosas. En versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Tenían un buen grupo de líderes en la iglesia. Los llama profetas y maestros. Ahora, el pastor de la iglesia es llamado pastor y maestro o pastor maestro, porque este es el trabajo de un pastor, de ser maestro. En el caso de estos, en llamándoles profetas y maestros, indica que todos ellos fueron autorizados no solamente por la iglesia, sino por los apóstoles en Jerusalén. Recuerden que ellos enviaron de Jerusalén a Bernabé. No nos cuenta de Simón ni Lucio, que es Lucas, el escritor de Hechos y el escritor del Evangelio según San Lucas. Este es su nombre romano nomás, que es muy parecido a su nombre griego también, Lucas en griego y Lucio en latín. Así que Lucio o Lucas evidentemente fue llamado a la iglesia de Antioquía con el deseo, el envío, vamos a decir, de los apóstoles en Jerusalén. Ahora Lucas está no más en Jerusalén, sino en la ciudad de Antioquía. Y Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Es importante reconocer la manera en que Dios llamó a unas personas para servir al Señor en otro lado. Ahora, algo muy similar había pasado en Jerusalén, en que los líderes de la iglesia primitiva, estoy hablando de los apóstoles, enviaron a Bernabé y a lo mejor a otros. Ya sabemos que había otros, porque aún en el capítulo 11 nos contó de Silas y de Judas, que fueron enviados desde Jerusalén, y a Gabo también, que fue enviado hasta
Antioquía por los apóstoles y Agabo volvió a Jerusalén después de hablar del hambre que habría de ser sobre toda la tierra. Es importante notar estas cosas, porque siempre en una iglesia no es por alguien que dice yo quiero ser misionero en la China, ¿ok? Sino los líderes de la iglesia tienen que salir con la idea. Yo sé que en la clase de los adultos hubo una vez una división por alguien que se levantó y dijo, el pastor no me quiere ayudar, por favor, oren que yo sea enviado como misionero de la iglesia. Y yo jamás había dicho algo en contra de él. Aún le apoyé varias veces, pero él arruinó las cosas cuando ya hizo bastante mal, en verdad, andar borracho, etcétera. Públicamente aún fue arrestado por eso. Y otras cosas, aún acusando a un hermano de nuestra iglesia en un tiempo de borrachería también, de haber molestado a sus hijas, cosas terribles que él hizo. Pero aún igual, yo estaba tratando de ayudarle a mejorar su vida para que pudiera servir al Señor, pero él no quiso saber nada de eso, ya quería el sostén y la ayuda de la iglesia. Se reunió con los diáconos y dijo su deseo, y esto ya era tarde, después de haber hablado con muchos, acusándome a mí, hermanos. Quiero que sepan una cosa. Cuando yo soy culpable de algo, yo lo digo públicamente. ¿Ok? Y yo aún varias veces le apoyé para que tenga algún cargo en la iglesia. Aún yo le di la clase de la escuela dominical. Este no es alguien que quiere echar a alguien de la iglesia. ¿Me entienden? No hay que creer siempre los chismes, hermanos. En la iglesia de Antioquía, como en la iglesia de Jerusalén, los líderes de la iglesia usan Dios para poder enviar a alguien. Y cuando los líderes se reunieron con aquí en Los Ángeles, los líderes solamente le pidieron someterse a un examen de ver si él merecía ser ordenado y enviado de la iglesia, si tiene los requisitos. Y después me preguntaron si esto fue hecho en orden. Yo dije no fue hecho en orden. Sin embargo, íbamos a seguir adelante igual. Pero había un chismoso entre los diáconos también que le dijo que hizo las cosas fuera de orden. Y entonces enseguida se enojó y escribió una carta diciendo que no quería someterse a ser examinado para ver si tiene los requisitos. Una tragedia de todas partes. Y yo no me defendí.
Hermanos, no siempre hay que creer que si yo no quiero defamar a un hermano, que significa que no hay nada que puedo decir. Hay mucho que se puede decir. Aún inclusive se puede ver en su informe policial de la policía. Uno tiene que venir a la palabra de Dios y ver la forma en que se hacen las cosas. Los primeros misioneros fueron primeramente decididos entre los líderes de la iglesia, no por uno solo que no sabe nada, sino por los líderes de la iglesia. Dios usó los líderes, usó a los que eran los profetas y maestros en la iglesia. El liderazgo de la iglesia en Antioquía, por primera vez, no son los apóstoles. Se puso en la forma que debe ser para toda la historia. ¿Ok? Porque no tenemos más apóstoles que deciden estas cosas. Tenemos que decidir según la palabra de Dios. Este liderazgo fue mayormente hombres enviados de la iglesia de Jerusalén. Y ellos llegaron a ser conocido como el centro del cristianismo. Y continuó así por muchos siglos después. El conocimiento íntimo de Lucas de los acontecimientos de la iglesia de Antioquía se ve a través de todo este pasaje. Lucas nombró los líderes de la iglesia de ser Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En Romanos 16, como él se nombra a sí mismo Lucio, en Romanos 16, versículo 21, habla también de Lucio como compañero y pariente también de Tercio, que es la manera normal en la Biblia para hablar de un paisano judío, ¿ok? Dice en Romanos 16, 21 a 24, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Sosípater, mis parientes. Él le llama Lucio, no Lucas, aunque sabemos que el que fue a Roma con Pablo era Lucas, no alguien llamado Lucio. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y era tesorero de la ciudad de Corinto, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El llamado
del Espíritu Santo de Bernabé y Saulo. Era evidente mientras estaban, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Ok? Cuando uno aquí en nuestra iglesia decidió que iba a salir para ser misionero. Ok. Estaban ayunando y orando los líderes de la iglesia, como dice aquí. ¿O era decisión nomás de él? Mientras ellos ayunaban y oraban, el Espíritu Santo, según versículo 2, les habló de que él quería a Saulo y Bernabé para salir. La palabra ministrando, mientras estaban ministrando estos. Ministrando, ¿qué significa? Es un verbo. 3 veces nomás ocurre en todo el Nuevo Testamento. Quiere decir servir al Estado por sus propias expensas. ¿Okay? Los líderes de la iglesia sirvieron sin ser pagados. Recuerda que después Lucas nos va a decir que Pablo trabajaba haciendo tiendas para no solamente pagar sus propias cuentas, sino para pagar las cuentas de los otros que le acompañaban. Él ya trabajaba para que nadie en su equipo tenga que trabajar. Y él se quejó diciendo que no debería haber hecho esto, que él hizo mal en enseñar a la iglesia que el pastor de la iglesia tiene que trabajar para ganar su propia vida, que hubiera hecho mejor sostenerse de las ofrendas de la iglesia. Quiere decir esta palabra, tomar una carga que debe ser administrado a sus propias expensas, encargarse de un oficio público a sus propias expensas. Nota que cada sentido en que fue usado, ustedes saben que cuando Pablo estaba en Corinto y Erasto fue elegido tesorero de la ciudad. ¿Okay? Que hasta hoy han descubierto la vieja ruta donde se entraban a la ciudad de Corinto. Y se descubrieron una parte que tiene una piedra que lo habían hecho en forma para leer después, que dice Erasto, el tesorero de la ciudad, hizo el siguiente tramo de la ruta a sus propias expensas. ¿Ok? Era un buen político. No solo salió en la tele como el presidente diciendo qué ha hecho, pero puso también que era a sus propias expensas. Tomó bien de lo que Pablo le enseñó estando en la ciudad de Corinto, que él también trabajaba a sus propias expensas, sirvió como
el apóstol en la iglesia. El liderazgo de la iglesia sirvió sin remuneración, como voluntarios. Por esta razón, Pablo ganó la vida, dice Hechos 18, versículo 3, haciendo tiendas. Dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora hay dudas entre muchos hoy si hacían tiendas o no. Muchos dicen que esta palabra griega es la misma palabra griega que usaban los judíos para decir talit. ¿Okay? Que lo que Pablo estaba haciendo eran talit, lo que los judíos usan para la oración, los hombres. Se ve un judío y tiene parece su poncho, pero no es poncho, es como una sábana o como un mantel de la mesa que él pone arriba y después tiene cosas alrededor en las puntas que la Biblia prohíbe de cortar. Y normalmente tiene atrás, por ejemplo, para los que estuvieron, me parece, Año Nuevo o algo así, yo lo puse, mi talit, que gracias a Tina que me compró. Y me parece, era así, ¿no? Entonces puede ser que estos tres judíos tenían la profesión no de hacer tiendas, sino de hacer carpas de oración, vamos a decir. Talit se llama en hebreo. Lo que sea. Él trabajaba más o menos como lo que Doña Carmen tiene puesto, pero los hombres lo llevan. Ahora que ella está arreglando, yo lo veo. Demasiado muchas veces en nuestras iglesias bautistas se envían misioneros que no está sirviendo en la iglesia. Y el resultado es que permanentemente están de vacaciones y haciendo líos donde están. ¿Ustedes entienden la palabra líos? Porque como usamos en Paraguay, a veces tengo que preguntar. Yo conozco misioneros. Primera cosa, con todos los misioneros bautistas al llegar a Paraguay, me vinieron y me dijeron que tenían que trabajar conmigo un año. ¿Por qué? Porque nunca en su vida enseñó una clase de la escuela dominical. Nunca en su vida era diácono en su iglesia. Era un joven de 17, 18 años de edad, fue a estudiar en una facultad o una universidad cristiana o un instituto bíblico. Se graduaron y ahora dicen, soy misionero. Pero nunca habían bautizado a nadie. Nunca servían ni como copastor de una iglesia. Nunca ya habían trabajado en
la administración de la iglesia. No sabía nada de cómo dirigir el coro. No sabía nada de cómo servir como diácono en la iglesia. Sus vidas eran desastres. ¿Okay? Uno de ellos, después de un año, me dijo, quiero fundar una iglesia. Ok, está bien. Después de trabajar conmigo un año, y yo le dije, aquí, esta familia de nuestra iglesia, quieren una iglesia en su barrio, porque vienen lejos a nuestra iglesia. Él fue allí un domingo y después me dijo, no me gusta. Quiero empezar en un barrio rico, de ricos. Y le dije, tu español es muy difícil entender. Todavía no has dominado el idioma. Y tu guaraní no existe para nada. Y entonces él me dijo, yo quiero ir en este barrio, en Sajonia. Y dije, ok, es tu vida. El barrio era un triángulo, la parte donde él quería trabajar. Empezó a cero y en la parte máxima era 2 cuadras de ancho, 2 calles que se iban así. Y tenía 5 cuadras de largo, muy poca gente. Y yo le dije, bueno, si quieres hacer de todo el área, está bien. No, yo quiero esta parte nomás. En un ratito fue muy frustrado. Nunca nadie contestaba las puertas, sino las empleadas. Y él le decía a las empleadas, ustedes no pueden llegar a nuestra iglesia para ricos nomás. No queremos pobres. Así que se fue. En unos meses después, dejó a su señora y se juntó con otro hombre. ¿Okay? Hermanos, nunca una iglesia le hubiera recomendado. ¿Me entienden? Este es algo que es una abominación. Los misioneros llegan al campo porque no salen habiendo servido en una iglesia local. Nunca tenían que ser pastor, nunca se bautizaron. Primera vez que yo bauticé, era con bichos y salimos todos raspándonos. Pero al menos yo tenía experiencia, era pastor de una iglesia. Había servido como copastor en una iglesia. Hermanos, estos son las cosas que debemos estar mirando cuando enviamos a alguien de nuestra iglesia para ser pastor en otra parte. ¿Me entienden? Tiene que ser primero que los líderes de la iglesia, los pastores y los diáconos se reúnen, estén orando, ayunando, personas que ya están sirviendo al Señor. Y de entre ellos, no alguien extraño a ellos, entre ellos
tienen que decir, nos parece que fulano debe estar sirviendo en tal lugar, como en San Juanito o lo que sea. Un lugar que nos preocupa que tenga el evangelio. Después de la ordenación, los despidieron de la iglesia. No es despedirles diciendo que se vayan de aquí, no les queremos más. No. Yo sé si el patrón te despide, es así, porque no te quiere más o que no estás ganando dinero para él. Pero en este uso de la palabra despedir por parte de la iglesia en Antioquía, la palabra traducida despidieron es apoluo. Apoluo viene de dos palabras griegas. Luo, para los que han estudiado griego, ¿qué significa? Es el primer verbo que aprendemos en la lista de los verbos de griego. Soltar. ¿Ok? Y apo es una preposición. ¿Qué significa? Para que se aparte. ¿Ok? Fuera. Para que se aparte. ¿Ok? Apo. Apoluo. Librar. Dejar irse. Despedir. No detener más. Mandar salir. Enviar afuera. Dejar irse. Libre. Soltar es su significado. Primera cosa, la iglesia tiene que soltar, cosa que no ocurrió tampoco con el que se fue. ¿Ok? Tiene que soltarle, tiene que dejarle libre salir. El Espíritu Santo es el quien los envió, que es la traducción de la palabra griega ekpempo, que significa enviar adelante o enviar afuera, que la iglesia tiene que librarle. Él tiene puesto en la iglesia. La iglesia tiene que dejarle libre salir. Esta es su responsabilidad. La responsabilidad del Espíritu Santo era de enviarle con su bendición para que se vaya. Con esto en mente, hermanos, empieza otra primera cosa. Este nos pone el estándar de cómo enviamos misioneros de nuestra iglesia. Tenemos que tener en cuenta qué es el método bíblico. No buscaron una misión. No fueron a otra iglesia diciendo, envíanos ustedes. Fueron de la iglesia enviados, la iglesia donde ellos tenían su membresía y donde estaban sirviendo. Allí la gente les conocía mejor que en cualquier otra parte.
y se sintieron una necesidad siempre de informar a esta iglesia. Vamos a ver en el futuro que ellos a menudo volvieron y pasaron tiempo otra vez en la iglesia. Entre cada uno de las jornadas misioneras que hicieron, volvieron a Antioquía y dieron informe a la iglesia y pasaron tiempo otra vez sirviendo a la iglesia. Hermanos, nosotros somos los mejores para juzgar los dones de cada uno y de poder enviar a los misioneros. Se debe hacer en orden. El Espíritu Santo llama, pero no a través de la persona, sino a través de los líderes de la iglesia. Segundo, los que van a salir salen ordenado y enviado de la iglesia y por el Espíritu Santo también. La iglesia tiene que dejarles libres para salir. Esta iglesia nos puso en forma todo. El domingo que viene, porque hoy quiero hablar del Espíritu Santo. Les digo de antemano esta tarde. Pero hoy dejo aquí en la primera parte de Hechos 13, la semana que viene, domingo que viene, quiero ya hablar en detalle de toda la ruta y todo lo que sucedió y cómo Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, se apartó de ellos, ¿ok? Este va a ser el domingo que viene. Termino temprano porque temprano quiero comenzar con la Santa Cena también después. Vamos a orar. Padre, te ruego tu bendición sobre tu palabra. Te pido que sea útil en nuestras vidas y para el provecho de todos nosotros. Ayúdanos a comprender no solamente los errores del pasado, sino cómo hacer las cosas en forma en el futuro. Porque pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.